Bueno, ahora daremos comienzo a esta parte que para nosotros siempre es la más importante, porque tiene que ver con la conexión con las personas que están participando y, como decíamos hoy, también de alguna manera con la representación, entre comillas, de las personas que lo van a ver y que no tendrán ocasión de preguntar directamente. Así que, ¿quién tiene la primera pregunta? Yo nunca he oído hablar de lo que usted está proponiendo, ¿no? Esto es como que viene ahora, esto es nuevo, es muy viejo, lleva mucho tiempo funcionando. También creo recordar unas siglas, un CIT. Todo esto está muy orquestado. ¿Es suficiente la pregunta? Sí, claro. Sí. Gracias. Sí. Muchas gracias. Yo es que no tengo noticia de ustedes y parece que está muy bien planteado, muy bien orquestado todo lo que plantea. Sin embargo, yo no los conozco a ustedes. Está muy bien. Gracias. Nosotros hemos trabajado durante estos 40 años con esta experiencia que les comentábamos a través de las consultorías y hemos escrito 10 obras hasta ahora. Ahora van a salir 4 en este año, que son las que se vienen elaborando desde hace bastante tiempo. Y todo esto ha sido fruto justamente, en primer lugar, de la vivencia diaria durante todo ese tiempo con tantísima gente en tantísimos lugares. Por lo tanto, es algo que tiene que ver con la realidad, no con la abstracción. En segundo lugar, también tiene que ver con un trabajo extensivo e intensivo que hemos hecho durante determinadas etapas de nuestra vida, con varios años sabáticos tomados y cosas por el estilo, de estudiar miles de obras de distintas fuentes y de distintas características, que de economía, que de filosofía, de forma tal de tener un conocimiento global como el que exige la actividad que nosotros hemos desarrollado y desarrollamos, que es la de asesorar a un grupo humano para que cualifique su actividad y mejore sus resultados, o a las personas que quieren desarrollar su vida, hacer un cambio importante, están enfrentando una crisis circunstancial, han estado con una depresión muy grande, han enfrentado crisis y cómo se sale de eso. Así que hemos tenido experiencias de crisis y de depresiones organizacionales y personales y familiares, y eso ha nutrido. Has mencionado la UNCID. La UNCID es la unidiversidad mundial del conocimiento interno y la transformación. Es el campo de conciencia global en acción en el que operan los creadores de la nueva economía para la vida y del nuevo orden social sin excluidos. Es decir, todos los líderes creadores potenciales están vibrando en esa sintonía y pueden acceder, porque estamos en internet, vamos a estar en internet, hemos hecho un rediseño global y a partir del 1 de junio sacamos toda la nueva información. Por eso quizá hemos hecho un trabajo muy silencioso, muy personal, muy grupal. Hemos trabajado con miles de personas y con cientos de colaboradores a lo largo de todo este tiempo, pero nos hemos mantenido en silencio porque se estaba construyendo de alguna manera esto. Y ahora, dadas las circunstancias en las que nos encontramos y el proceso evolutivo en el que nos encontramos inmersos, entendemos que es el momento justo para realizar este tipo de propuestas. Entonces, agradecemos a Luis y Yolanda de la Caja de Pandora que han confiado en nosotros para realizar toda esta propuesta. Y a través de la UNCID también haremos todo el desarrollo de todos estos proyectos y todas las redes sociales que van a llevar, la red de la nueva educación para la vida, la red de la nueva economía para la vida. El cuarto sector tiene muchas redes, la red de la gran invocación. Hay decenas de redes que están comprendidas dentro de todo este trabajo. Yo diría que cuando finalice este proyecto de creación, por así decirlo, a la vista del público, de las 4 obras y de los vídeos que vayamos grabando en el camino y de los seminarios que vayamos dando, va a quedar muy claro la globalidad del enfoque, la profundidad de las propuestas y la, por así decirlo, meticulosidad
para ir a los puntos clave que son los que hemos encontrado a lo largo de todo este tiempo. O sea que es algo que emerge ahora públicamente, pero que tuvo todo un desarrollo de muchas décadas y de trabajo con muchísima gente y de crecimiento personal y grupal sostenido en el tiempo. Gracias por la... Pero dentro de 6 meses tienes una visión global. Cuando en junio abramos la UNCIT, vas a encontrar una información muy sintética, pero muy poderosa y descriptiva de todo lo que hemos hablado hoy. Gracias. Otra pregunta. Hola, Walter. Hola. Te voy a hacer una pregunta para la Casa de Pandora. Dices que de aquí a finales de mes tenemos el seminario y la gente que nos está viendo le gustaría saber pues qué tipo de protocolos o actuaciones se van a dar en el seminario para que la gente tenga ese crecimiento personal. No solamente lo que es la teoría, si hay algo. No, claro. Fantástico. Bueno, nosotros ahora, durante este mes, se va a difundir el vídeo y también, o video para otros, en otros lugares se dice video y acá se dice vídeo. Y también vamos a difundir el contenido del seminario, tema por tema, y vamos a tener más artículos motivacionales para que se comprenda a cabalidad de qué se trata. Pero agradezco especialmente la pregunta porque nuestro trabajo, hoy es una conferencia, hoy es una conversación entre amigos y por lo tanto es así, pero en el seminario trabajamos con PowerPoint, trabajamos con material impreso, trabajamos con 20 temas para que la gente, si solamente se llevaran, que se van a llevar muchas cosas más, los 20 trabajos que le proponemos para cada uno como individuo, y para que luego lo traslade a su grupo familiar, organizacional o lo que sea, llevar adelante el 10% de lo que le damos, la transformación es brutal. De hecho, así ocurre con toda la gente que lo lleva. Por lo tanto, es un trabajo eminentemente práctico. Si son 20 a lo largo del seminario, imagínate, en 6 horas de trabajo, tenemos 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, es prácticamente trabajo. Algunos los iniciamos allí, porque es muy importante que tomen la medida justa de cómo desarrollarlo. Otros simplemente les damos el material, está enunciado y sigue para adelante. Después, como nosotros hacemos este trabajo y asumimos la responsabilidad del seguimiento de las relaciones que mantenemos con todas las personas que asisten al seminario, de hecho, yo me comunico permanentemente con gente que participó en anteriores, a través de Skype, a través del correo, así que nuestra relación es continua con todos los que ingresan, por así decirlo, en trabajos de estas características. Es eminente práctico en el programa y hay todo un apoyo posterior para su implantación y todo lo demás. Una vez que está hecho ya este trabajo, que yo ya he salido, al día siguiente, ¿qué es lo que me encuentro yo que ya puedo hacer o que realmente puedo empezar ya a aplicar en la vida diaria? Todo lo que planteamos es de aplicación para la vida diaria. Ahí no hay nada que hacer en el futuro, en algún momento indefinido. Pero sabemos que según el estado de conciencia de la persona, tendrá que trabajar más sobre... Si viene una persona que está en el nivel de conciencia 2, de conocimiento interno, seguramente ya avanzó bastante en el camino y todo lo que le vamos a dar es aplicable, pero no podrá aplicar todo en 24 horas. Por eso decimos, y con absoluto respeto hacia esa palabra o expresión, de que es un programa para mucha gente para el resto de la vida. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con los portales de transformación y de transmutación. Son 120. A unos les podrá interesar 7, 14 o 25. Cada uno sabrá según su estado de conciencia y la situación en la que esté. Pero todos son de praxis pura. Los 8 pares de opuestos para que la creatividad exista. Los 150 atributos de percepción externa, de percepción interna, de autoexigencia y desarrollado durante el proceso evolutivo interno. Es impresionante el material. Son 40 años de acumular experiencia y vivencia con muchísima gente. Entonces, ¿qué podrán aplicar? Todo lo que sientan y todo lo que quieran aplicar. Y si tienen dificultades podemos tener esa interacción para ver cómo se superan obstáculos y cosas por el estilo, teniendo en cuenta que el liderazgo creador después del primer etapa de autoliderazgo es grupal, tanto en el nivel de la familia como de la empresa, como de la sociedad, como de la comunidad, como del universo. Todos los estados de conciencia tienen que ver con una ampliación de la mirada y de la llegada de la contribución de esos seres. Por lo tanto, yo te diría que para trabajar es todo.
Si no hubiera algo en el que se pudiera trabajar, no lo pondríamos. Muchas gracias, porque esa es una pregunta clave. No es un programa para escuchar a alguien que va a disertar, sino a alguien que les va a proponer cómo trabajar para que la conciencia se expanda, para que los resultados mejoren, para que la calidad de vida se mejore, para que la prosperidad se dé aún en una circunstancia tan difícil como esta. Para personas autónomas, para gente que está trabajando en las empresas con dificultades, hay un campo ilimitado. Para los padres, para los educadores, no hay límites sociales ni de actividades en el que el liderazgo creador no pueda entrar. Son 3 seminarios lo que hay. ¿Puedes ir primero a uno, por ejemplo, al primero y luego al tercero, o puedes empezar por el segundo, o tiene que ser en línea? Que hagan lo que quieran, pero el cuarto sector solo será formado por líderes creadores. Punto. Por lo tanto, y lo damos en esa secuencia. Primero el liderazgo creador, segundo cuarto sector y tercero el gran cambio. Pero como no son seminarios que se darán por única vez, sino que lo daremos permanentemente durante todo el tiempo, evidentemente la gente lo tomará cuando quiera. Pero la secuencia es liderazgo creador, cuarto sector, gran cambio. Hola, buenas tardes. Hola. Primero le pido disculpas porque no sé si me voy a poder expresar bien, porque estoy un poco confundida yo misma, ¿vale? Entonces dejamos un poquito el... Yo también te pido disculpas porque de repente no te entiendo bien y tampoco me expreso bien. Bueno. Dejamos el tema del seminario y volvemos un poquito a lo Sí. que hemos comentado antes, a lo que usted comentaba antes, ¿no? Decía que básicamente podemos agrupar a toda la población mundial en 2 grupos, hablando de un 20 y un 8, o un 25 y un 85. 20 y 80, 15 y 85. Entonces, lo que diferencia estos 2 grupos sería el estado de conciencia. ¿La diferencia? Sí. Ninguna duda. Vale. Entonces, digamos, en el 20% a día de hoy estarían los líderes creadores y en el 85%, en el 80%. Los potenciales. Vale. ¿Dónde están, digamos, o quiénes son, usted ha dicho, los depredadores? ¿Quiénes son y en qué, o sea, entiendo que están en el grupo, digamos, de los de nivel de conciencia? Inevitablemente en el 80. Vale, pero por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre los depredadores y otras personas que, digamos... Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Yo no digo, por ejemplo, yo he intentado comentar de estos temas con mi madre y me he mirado así con una cara diciendo, ¿de qué me estás hablando? Pero bueno, hay otra gente, digamos, de mi misma edad, de amigos míos, que también me han puesto la misma cara que mi madre. Entonces, o sea, pero no son gente, digamos, que están... Sí, muy bien, muy bien. Estupendo el tema que planteas. Mira, hay un pensamiento muy interesante que se atribuye al Moria que dice que la humanidad se puede dividir en 3 grupos. Los que ven el relámpago. Hay que estar despierto para ver un relámpago, ¿no? Los que son despertados por el trueno. Esos tienen el sueño liviano. Estaban durmiendo, pero sintieron el trueno. Y los que serán destruidos por el rayo. Están tan profundamente dormidos que no escuchan, no ven el relámpago ni escuchan el trueno y se destruyen. Es interesante porque no tiene nada de ofensividad, pero muestra una realidad. Y hay que entender que las fuerzas ocultas que gobiernan el mundo, que son muy poderosas y que tienen todos los instrumentos imaginables y no imaginables para anestesiar a la humanidad, para impedir su evolución. Si la humanidad evoluciona, si la humanidad avanza en conciencia, se desembaraza de sus esclavistas, por supuesto. Por lo tanto, el interés de esos grupos es que la ignorancia esté por todos lados y que la juventud esté aplanada. Y entonces todo lo que ocurre no es un accidente, es fruto de una planificación perfecta. Así que nos encontramos con una gran cantidad de gente que está anestesiada en la televisión viendo lo que les quieren decir los medios de desinformación masiva, que en absoluto te van a contar la realidad objetiva. En absoluto. Entonces, por la educación que no prepara para la vida, por los medios de desinformación que anestesian a la gente, por las crisis económicas, laborales, sociales y de todo orden, hay una enorme cantidad de gente, hermosa gente, buena gente,
linda gente que no está en condiciones de entender lo que pasa, que no puede informarse de lo que ocurre, que se asombraría tremendamente si entendiera qué es lo que está ocurriendo. Y no hay que preocuparse por eso, porque no se necesita toda la humanidad para hacer este trabajo. Ya estamos muy cerca de la cantidad de la masa crítica, el famoso ejemplo del mono número 100, que mucha gente conoce, ¿verdad? Entonces, aplicado a la humanidad, son estos 1.200, 1.500, 1.800 millones. Cuando haya 1.500, 1.800 de personas con ese estado de conciencia trabajando en los distintos lugares donde vive, comunidad y todo lo demás, hay una respuesta espectacular y esto no lo detiene nadie. Pero no, ten presente que hace 20 años más del 90% de la humanidad estaba en la ignorancia pura. Y ahora hay 1.200 millones que salieron de ese estadio y están en los distintos niveles de conciencia, por lo tanto aptos para ejercer el liderazgo creador. Entonces esto va a mucha velocidad, pero hay una gran cantidad de gente que no despertará, hay una gran cantidad de gente que no podrá tener la información necesaria en el resto de su vida para comprender. ¿Y qué cabe frente a eso? La más grande de las compasiones. Justamente esa es la gente que está detrás del proyecto. ¿Y quién está detrás de todo este proyecto? Mira, detrás de este proyecto están los miles de millones de personas que han muerto de hambre en los últimos 100 años y que van a morir en los próximos 20. Como en el casino mundial que tenemos en la economía actual, se especula con el valor de los alimentos. Vamos a apostar a que el arroz aumente un 75% dentro de 6 meses, derivados a futuro. Vamos a apostar porque el maíz aumente un 50%, y ahí se crean fortunas de un segundo para el otro, con ese juego, con esas complejidades financieras. Pero se está condenando a la muerte a cientos de millones de personas, a una vida absolutamente degradada a miles de millones de personas. Y eso con el casino mundial de la economía actual, pero también con el sistema educativo, también con todo, con todo. Entonces, esos miles de millones de personas son los que están detrás del emerger del liderazgo creador, del cuarto sector y de todo lo demás. No es, como decíamos, contra los que dirigen, contra los que crean este caos. Ellos, sin proponérselo, obviamente, están ayudando, ley universal mediante, a que la cosa llegue hasta tal punto de tensión que se produzca la implosión, la explosión o la rebelión creadora de la humanidad, que es por lo que apostamos. Entonces estaríamos hablando, digamos, de como una evolución, pero en sentido negativo. A ver, ¿qué quiere decir evolución en sentido negativo? Sí, porque al final, si todos, digamos, son ignorantes, ya hemos dicho que estaban en un nivel de conciencia muy bajo. Cuando hablamos de la ignorancia, esa gente tiene la sabiduría natural que da la divinidad, y por lo tanto yo conozco personalmente a muchos analfabetos con un nivel de conciencia elevadísimo, y conozco a muchos titulados en plural que tienen un nivel de conciencia bajísimo. Así que no es por ahí la cosa. No, disculpe, he confundido. O sea, quería decir conciencia, pero ignorancia. O sea, tienen un nivel de conciencia muy bajo, pero digamos que han evolucionado en sentido negativo, porque realmente en naturaleza somos todos iguales. Usted ha dicho que teníamos una parte material y una parte divina. Somos iguales, es decir, muy importante, estás tocando temas muy trascendentes, gracias por eso. En primer lugar, no hay ninguna posibilidad de que un ser humano sea igual a otro, incluso si son gemelos. Ninguna. Lo que hay que tratar, y vemos que es justamente lo opuesto de lo que ocurre, es que existan igualdad de oportunidades para que cada uno las asuma en función de su interés, de su coraje, de su inteligencia, de su sabiduría, de su amor por los demás y todo lo demás, por el famoso libre albedrío. O sea, crear la máxima cantidad de oportunidades para que todo el mundo las tenga. Pero igualdad no existe, no hay ninguna posibilidad. Los padres, la familia, los hermanos, los amigos, las experiencias tempranas de la niñez,
las experiencias de la pubertad y la juventud, la educación, las experiencias laborales, las experiencias afectivas, todo eso va marcando una diferencia imposible de neutralizar para decir que fulana y fulano son iguales. No hay ninguna posibilidad, ninguna. Y somos 7.000 y ninguno se repite. Y seremos 45.700 millones y ninguno se repite. Esa es la individualidad que es sagrada en cada ser. Luego tendemos, a medida que se va avanzando, a trabajar para el bien común. La diferencia real que hay, definitiva que hay, entre la luz y la oscuridad, es que lo que trabajan por la luz lo hacen por el bien común, y lo que trabajan por la oscuridad lo hacen por el bien particular, para sí propios o para un grupo reducido, pero particular, una élite, una minoría. Esa es la diferencia. Y hay algo interesantísimo a tener en cuenta. La luz siempre absorbe las tinieblas. No hay ninguna posibilidad, ninguna, de que la humanidad sea esclavizada por un grupo depredador. Podremos llegar al límite si hay a una autorredención maravillosa, porque los depredadores están incluidos en ese cambio y en esa evolución. Pero si no la hay, la civilización será destruida como fueron las anteriores. Y está ahí, está la evidencia de la Atlántida, del Lemur y demás. Por lo tanto, la clave está en identificar para quién estoy trabajando. Si trabajo para el bien común o si trabajo, no es más allá de la ignorancia y del conocimiento y de todo lo demás. Por eso digo, personas analfabetas que no han tenido la oportunidad de estudiar, tienen un comportamiento social precioso. Son amorosas, son compasivas, son generosas. Pues, por favor. Así que hay que medir, digo, no tú ni yo, digo en general el concepto, ¿no?, de la ignorancia. Nosotros hablamos de la ignorancia de las leyes universales, de cómo funciona el universo. Y ese es un conocimiento que si se desdeña o si se ataca, inevitablemente viene contra sí. Por eso decíamos que los seres que están propiciando esta salvajada contra la humanidad, lo único que están haciendo es acelerar el proceso de implosión, de explosión o de autorredención. Y no te preocupes por lo que no te entienden. Lo importante es qué dice tu corazón. La palabra coraje no está puesta porque sí. La palabra coraje implica que cuando tú empiezas un camino evolutivo y lo sientes desde tu corazón y nada te lo puede detener, te vas a encontrar que la primera oposición está en tu círculo cercano. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser el novio, el esposo, los hijos. Alguien que no está acompañando esa evolución se va a sentir como que, ¿y ahora qué? ¿Y cómo te vas a ir un fin de semana a un curso? ¿Y cómo vas a irte a no sé qué? ¿Y qué vas a ir a una meditación? ¿Y cómo te vas a ir a hacer el yoga? ¿Y quién te dijo qué? Y yo vengo y tengo que tener... Es decir, hay un choque. Y se necesita mucho coraje para poder dar rienda suelta a lo que el alma está pidiendo, al camino que el espíritu está marcando, sin romper el entorno en el cual uno está viviendo. Desafortunadamente, muchas personas ceden ante la presión y se quedan paralizadas, no evolucionan, que eso es justamente lo que quieren los que dirigen el mundo, que no existe evolución. Por eso tenemos la educación que tenemos, por eso tenemos la degradación laboral que tenemos y todo lo demás, y social. Gracias. Entiendo que cuando hablamos de los líderes creadores es todos y cada uno de nosotros. Potencialmente sí. No hay ningún líder creador que te va a decir yo soy líder creadora, yo soy líder creador, nadie te lo dirá. No, es que yo no entiendo el concepto que se usa de líder creador. Para mí un líder es una persona que dirige y que encabeza a un grupo de gente. Bien, entonces te lo digo por oposición. Un líder creador es un ser que trabaja por la evolución del conjunto. Un líder depredador trabaja por el bien de una minoría. Buenas noches. Me gustaría que nos explicaras el liderazgo creador, del creador, de
de cara a los niños, a la educación. ¿De cara a los niños? Niños, a la educación, Sí, a los sí. papás, a estas nuevas formas de niños tan hermosas que están haciendo. Esa, gracias, es una pregunta muy trascendente porque en la educación no es que se va a producir, ya está operando grandes cambios, pero no son los cambios que propician los ministerios de educación de los gobiernos, no. Ahí solo se propician reformas educativas que ya sabemos a qué conducen, que ya sabemos quiénes las programan y que ya sabemos que no participa ningún padre, ningún educador, ni mucho menos los niños y los jóvenes. Por lo tanto, es una educación que va en contra de la evolución de la humanidad, sea universitaria, sea escolar, sea intermedia. El liderazgo creador de los padres que aman no solo a sus hijos, sino a la vida y a todos los niños y jóvenes del planeta, el liderazgo creador de las madres que están en esa línea, el liderazgo creador de los educadores, maestras, profesores, el liderazgo creador de los jóvenes avanzados en conciencia es el que está propiciando y va a hacer de todas las maneras la auténtica transformación de la educación, que no puede estar basada en otra fuente que en la maravilla de niños que están llegando al planeta en todas las naciones y por cantidades inmensas. Y que en esta ocasión no van a ser depredados por el sistema educativo. Porque esos padres amorosos, esos educadores responsables y conscientes y esos jóvenes están creando y van a crear la auténtica educación para la vida. Una educación que no sabe de acumulación de conocimientos, que no sabe de historias mentirosas y totalmente arteras en cuanto a lo que ponen y lo que no ponen, que no sabe de acumulación de conocimientos para que los chicos lleguen hasta el cansancio y al aburrimiento, sino a la expansión de conciencia, a la alegría, al juego, al arte, todo lo que se ha ido suprimiendo porque es secundario y se deja para las actividades extracurriculares, son fundamentales en la nueva educación. ¿Por qué, si vienen niños maravillosos a los 20 años, estamos como estamos? Gracias al proceso educativo en los hogares y gracias al proceso educativo en las escuelas y universidades. Una magnificencia de creatividad, de alegría, de expansión y lo demás, se convirtió en algo triste, aburrido, brutal, sin energía. Eso es una creación auténtica de la oscuridad, es un éxito extraordinario de su plan. Por lo tanto, la nueva educación tiene en esos padres, en esos educadores y en esos jóvenes los auténticos líderes creadores que los llevarán adelante, lo están llevando adelante. Se están creando escuelas, cooperativas de escuelas entre padres y educadores, hay muchos programas muy novedosos, es maravilloso lo que está ocurriendo. Es la nueva humanidad que nadie podrá detener. Y es esencial, absolutamente esencial para que tengamos un nuevo orden social sin excluidos, porque en la educación empieza la exclusión. Uno con más educación y uno con menos educación, ¿quién dependerá de quién? Ya sabemos. Por lo tanto, para fomentar la libertad, para fomentar la creatividad, para fomentar la alegría, para fomentar el poder creativo y todo lo demás, se necesita esa nueva educación, definitivamente. Nada que ver con lo actual. Como no tendrá nada que ver la empresa, las empresas creadoras no tienen nada que ver con las empresas depredadoras, la nueva economía para la vida no tiene nada que ver con la economía de la muerte que conocemos, de la especulación, del casino, todo lo que ya sabemos, paraísos fiscales, todo montado para que un pequeño grupo tenga todo el dinero del mundo, la insolidaridad más grande, y un pequeño grupo tenga sobre sus espaldas todo, las deudas, las crisis del Estado, la pérdida de los empleos, todo lo demás. Es brutal. Ya estamos llegando al límite. Gracias. Sí, hola. A ver, no sé si lo he entendido bien. Has comentado que la crisis que se está viviendo, pues de alguna manera ha ayudado a que haya más conciencia o que ayude a despertar. Definitivamente. Entiendo que has comentado que esta crisis ha sido provocada por este grupo minoritario de ricos. Es decir, de alguna forma estos ricos están
ayudando a que la gente despierte. Por supuesto. Por lo tanto, están trabajando también por la luz. Por supuesto. Por eso lo dije, aunque no se lo propongan, están ayudando a que la evolución se produzca. Su intención es la opuesta. Pero, oye, gracias por la pregunta, es importantísima. Terminala. Lo digo porque de alguna manera este grupo, pues, bueno, está haciendo su función. Sí. Y además muy positivamente. Sí. ¿Es así? Sí. Vale. Sí. A ver. Pero no es para felicitarlos, porque esa actividad es auténticamente criminal. Es un crimen por el que nadie paga, no importa. Sí que importa, pero es un crimen absoluto. La cantidad de personas que están destrozadas como familia, la cantidad de niños que están abandonados, que abandonan sus estudios, la cantidad de personas que están como refugiados en distintas... Es brutal en el momento la cantidad de mafias que trafican con todo, con niñas, con niños, con órganos. Es decir, hay una explosión brutal de la oscuridad que inevitablemente trabaja para que la luz finalmente se la absorba, ¿no? Pero no hay que felicitar por ese tema, porque lo podíamos hacer por otra manera. Justamente la propuesta del liderazgo creador del cuarto sector, el bien común, el bien para la mayoría, no para la minoría. Si se les dejara y si la humanidad se quedara con las manos en el bolsillo durante los próximos 10 años, la esclavitud es irreversible. Cuidado, ¿eh? No se producirá, pero vamos en ese camino. ¿Por qué? Porque la codicia no tiene límites, porque el afán de poder no tiene límites y porque quieren dominar el mundo. Entonces, ni tanto ni tampoco. Pero como están violando las leyes universales, en el tallo del crimen nace el castigo. Ya está. Entonces, claro, que al final se vuelve sobre sí. ¿Por qué? Porque las acumulaciones negativas llega un momento que... Gracias. Una pregunta. Sí, bueno, te quiero hacer yo una. ¿Cómo dejamos aquí el tema de las religiones? Porque claro, son las que más daño están haciendo, más que los políticos. Desde que hay religiones impuestas donde la gente está haciendo lo que las religiones dicen, cuando son, vamos a decir, manuscritos que se han trastocado, se han reinventado solo para que esa gente haga lo que uno quiera, estamos viendo que demasiadas religiones tienen el poder en el planeta. ¿Cómo revertimos esto? En el cuarto sector hay un trabajo, hay una de las propuestas es la nueva religión universal. Y hay 30 preguntas, porque ni en este apartado ni en ningún otro habrá un ataque a ninguna organización en particular, ni a ninguna actividad en particular, y muchísimo menos a un individuo o una empresa. Pero estas organizaciones, evidentemente, han cumplido un papel muy importante cuando la humanidad estaba en el estado de ignorancia en su mayoría. Se necesitaba que alguien interpretara las enseñanzas, perdón que me falta la palabra clave, pero bien, ya me voy a acordar, pero no importa, las escrituras. Y las escrituras pueden ser sagradas o profanas, pero uno necesita que alguien se la interprete. Y necesita que uno le diga qué tengo que hacer. Y cuáles son los mandamientos y todo lo demás. Que me lleven de la mano. Yo no quiero pensar. Gracias, fulano de tal. Gracias, dime tú y yo lo hago. Ese es un nivel donde no hay autoliderazgo. La persona no tomó el control de su vida en sus manos. Y está dependiendo de que alguien en política le diga lo que tiene que hacer, que alguien en religión le diga lo que tiene que hacer y todo lo demás. Entonces, han cumplido con un papel importante. Han llenado un vacío donde las almas débiles, las almas no evolucionadas, necesitaban que se les llevara de la mano. Felizmente, cada vez son menos, porque son 1.200 millones que en su momento estuvieron en alguna de esas organizaciones y que dependieron de algunos de esos consejos y que tuvieron que seguir algunos de esos mandamientos y que además recibieron las amenazas implícitas en el cumplimiento o no cumplimiento de ellos y lo que dicen las autoridades y todo lo demás. Hoy, cuando han conquistado la libertad, no necesitan intermediarios. Tú hablas inglés y vas a un país de habla inglesa. ¿Me quieres decir si vas a contratar a un intérprete? No. Pero si tú hablas chino y vas a otro país que habla alemán, tú vas a contratar un intérprete que hable el chino, el alemán y el tuyo para que te puedan entender y para que puedas entender a los interlocutores. Quiere decir que uno necesita intermediarios
cuando no domina el idioma de que se trata. Cuando tú has avanzado en conciencia y has entrado, como decíamos, en el conocimiento interno y has entendido que tu doble origen, aparte del humano, es divino, y has entendido tu doble naturaleza planetaria y cósmica, ¿para qué vas a querer intérpretes? ¿Para qué vas a querer a alguien que te diga lo que tenés que hacer si tú tienes una relación directa con la fuente? Si tú has entendido que el Dios que está afuera, en un perro, en un gato, en un árbol, en un delfín, en una montaña, en la nieve, en la lluvia y en todos lados, en los océanos, está dentro de ti. ¿Cómo puede estar ahí afuera y adentro no? Cuando entendí eso, ¿para qué quiero intermediarios? Pero es una responsabilidad muy grande. Esos 1.200 millones ya no necesitan intermediarios. Podrán tener relaciones con gente que está en alguna religión, en algún partido político y todo lo más, pero no lo necesitan. ¡Para nada! Entonces, a medida que evoluciona la conciencia, el redil de las ovejas se va achicando. Porque cuando tú adquieres esa libertad de pensamiento, esa libertad de acción y esa libertad, y tienes esa responsabilidad, no necesitas guías. Que alguna vez tuvimos ese poder y lo dejamos de usar y alguien lo usurpó. Claro. Yo quisiera saber quién autorizó a los que hoy dicen que están en el nombre de Dios. Por ejemplo, yo les recomiendo a los que tengan dudas sobre este tema de las religiones y cosas por el estilo, que traten de buscar un libro que debe tener 80 ediciones en castellano, más 120 en otros idiomas, que se llama Por voluntad de Dios. Está escrito por un investigador, yo como sigo sin dar nombres, no voy a nombrar siquiera al autor, pero el libro sí, se llama Por voluntad de Dios, y pongan en internet y ahí les van a aparecer. Y léanlo. Es la historia brutal que hay detrás de una organización religiosa en la que se cometió un crimen en su propia sede, de una alta autoridad, de un jerarca importante, muy importante, el número 1, pero no se hizo autopsia, apareció como una muerte natural y todo lo demás. Y alguien de esa organización sabía que la cosa no era así, pidió un investigador famosísimo, como es este, cuando vean el autor, el libro van a encontrar todas las referencias, un tipo absolutamente extraordinario, y él concluye que ahí está la pregunta, ¿hemos matado por voluntad de Dios? Brutal. Ahí se enteran de todo, de la parte financiera, de la parte política, de la parte mafia, es muy, muy impresionante. Sobre las religiones, es cierto, yo diría que históricamente todo tiene un porqué y un para qué. Sí. Yo creo que hay muchos momentos que ha sido necesario porque los niveles de conciencia estaban muy bajitos. Lógico. Y ha permitido tomar contacto con una realidad distinta, Sí. funcionar, y también ha habido momentos en donde las instituciones no eran lo importante. Sí. El problema está cuando estas creencias se estructuralizan, se convierten en campos de poder. Ahí viene el fracaso. Claro. La podredumbre de las instituciones viene porque se convierten en entidades depredadoras. Sí. Por ejemplo, la Iglesia católico-cristiana reconocía la reencarnación hasta el siglo V. Y hubo un momento de pensar, oye, si la gente piensa que ahora hace lo que quiere y luego ya volverá, se supone la reencarnación. Y se bueno. Nos explican historias de Jesús, por ejemplo, ¿no? Que son misteriosas. Las bodas de Caná son las bodas de Jesús con María Magdalena. No se habla de los hijos de Jesús que los tuvo, porque en aquella sociedad un judío no podía no estar casado. Era la costumbre. María Magdalena, cuando Jesús la relación pasó a otro nivel, se volvió a casar. Se dividieron. Hay varias historias que se conocen, pero se ha procurado eliminarlas todas y no sean importantes, pero anecdóticamente hasta la anecdótica. Fijaos la cosa, que en este momento actual, una institución que no tocaba nada hasta hace 3 años, el Papa dimite, viene un personaje inesperado, dice que se ha acabado la rubia, ya no vive en el Vaticano, vive en un sitio, en un pequeño hotelito, Están discutiendo la cuestión de las finanzas vaticanas, convertirlas en una transparencia.
Bueno, porque esto es que ya no, eso está tocado por el ser libertario. Porque indudablemente lo que ahora está prevaleciendo totalmente es que la espiritualidad no es una religión. Es laica, se mete a todos. Ahora, yo no recuerdo ya, hace años, en la época de este país intelectuales, una cierta, digamos, talla, por ejemplo, Aranguren, de José Luis López Aranguren, que fue una mujer de ética y moralismo, ya hablaba hace 40 y 50 años de que había que interiorizar, que dejémonos de banderas, de defender siglos externos. Respetemos que cada uno crea lo que piense y sea como sea, pero no nos movamos por bandadas de intereses, como si todo esto lo cubriera una bandera y con esto ya todo el mundo estuviera aquí. Trata de redondear una pregunta con todo esto tan interesante. Es decir, parte de la base que nosotros respetamos profundamente, que las personas que asisten nombren organizaciones e individuos, pero nosotros, como nuestro trabajo es y debe ser completamente inofensivo, completamente inclusivo y completamente impersonal, no mencionamos ningún nombre, pero respetamos profundamente. Redondea una pregunta que tenga que ver con todo lo que hemos manejado. Hablamos un poco de la crisis del sistema financiero y del modelo, digamos, que está creciendo. El tema no es que está creciendo porque se lucha contra el sistema, sino que el sistema está cayendo porque está saliendo nuevo. La potencia de lo que está apareciendo hace que lo veamos sirva. Si ahora recordamos la crisis financiera en 2007 con el hundimiento de Lehman Brothers y la crisis del sistema financiero, hubo un momento en que pasó, que todo el mundo decía, que hay que hacer los líderes alemanes, franceses, ingleses, americanos, todo el mundo decía, esto no puede continuar así. Duró 15 días. Los miles de millones se han movilizado para ampliar y defender la banca. En España no tiene que. Está bien, todo eso lo manejamos hoy en la parte primera. Yo te pediría una cosa, que por favor redondea una pregunta a todo ese enfoque tan interesante que estás tocando. No, está muy bien, pero a ver, con todo eso, canaliza una, porque si no, no hay ningún problema. El camino, ya no digo que es un camino de sin retorno. El camino absolutamente. Es un camino de despegue. Y por lo tanto no hay que tener miedo y temores y inseguridades pensando, oye, esto que esto, no. Es un camino abierto y llano. Y como hemos quedado en la toma de conciencia, es decir, que lo que estamos haciendo ahora, con esto es repasar esta pedagogía de que detrás de este proyecto hay todo un trabajo a hacer, que es el que tiene que dar sentido a lo que estamos haciendo en esos momentos, o creyendo. Pero sin esas herramientas, esto no nos quedará. Exacto. Para mí la pregunta es decir, oye, no perdamos el tiempo y preparémonos porque el nuevo ciclo requiere un nivel de formación, de preparación, de conocimiento y de implicación y de relación social mucho más elevado, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Muy bien, gracias, gracias. Sí, bueno, habría 40 preguntas, pero. No te preocupes. Una mía. Venga. ¿Qué pasa con los depredadores? ¿En qué? No es que me importe en absoluto, ¿no? Sí. Porque yo para lo que les importo a ellos, pues es bien. Pero me imagino que se enfadarían muchísimo si les quitamos el chollo. Toda especulación, todo desvío de energía, pensando qué pasará, o reaccionando frente a las reacciones, será un camino perdido, un tiempo perdido y una oportunidad perdida para generar la transformación y la transmutación que se necesita. Una característica fundamental de los líderes creadores es que trabajan justamente para la creación, en tiempo real, en el único tiempo que disponemos para vivir nuestra vida, en el presente. Por lo tanto, están fuera de toda especulación. Por lo tanto, ¿tú crees que un sistema anulará al otro? Ninguna duda. No atacándolo, sino serían cambiando de bando. Claro, claro. Hay muchísima gente, muchísima, que tienen muy buena preparación y que están sufriendo enormemente liderando todo este proceso oscuro.
Están perdiendo a sus familias, están perdiendo contacto con sus hijos, se están encontrando solos, están con unas tensiones impresionantes, están con un estrés que no pueden sostenerlo. Por favor, esa gente está al borde del salto en conciencia y no tendrán ningún inconveniente, ninguno, como tú dices, en pasarse de bando. Ninguno. Lo están necesitando. Es un tema humano. Es la reivindicación de la dignidad humana. ¿Qué es la vida? Un poco porque que a mí me cuesta un poco creer que se pueda cambiar, quitarles el poder a ese grupo. No se trata de quitarle nada a nadie. Muy importante lo que acabas de decir. No hay, esta propuesta no implica quitarle nada a nadie. ¿Y el poder? El poder con minúscula hoy lo tienen los depredadores. El poder con mayúscula lo tiene la humanidad que despertó. Es el poder creador del espíritu. La manipulación mental y todo lo demás funciona en los niveles bajos. En el nivel de conciencia no hay ninguna posibilidad de manipulación. Ahí es la luz pura. Y ahí no hay nada que hacer porque la oscuridad no entra en la luz. ¿No puede entrar? La luz anula las tinieblas, pero las tinieblas no anulan la luz. Por lo tanto, no hay que luchar contra nadie. Al contrario, hay que tratar por todos los medios de que sea tan bueno el proyecto, de que sea tan buena la realidad, que muchos de ellos que están sufriendo en esa situación se sientan cómodos en esta otra nueva y aumenten, y en vez de 1.200 sean 1.500, y en 1.500 sean 1.800, que así ocurrirá. Así está ocurriendo. A mí me gustaría comentar algunos puntos que has tocado así, que han quedado incluidos dentro de tu charla, pero que me han parecido sumamente interesantes e importantes. Estamos diciendo que la parte de la oscuridad, por llamarlo de algún modo, cumple su función en la evolución. Indudablemente así es. Es como un acicate, ¿no? Te van poniendo el pincho y tú estás en la tabla hasta que al final saltas. Porque el ser humano es muy cómodo y tendemos biológicamente ya nuestro cuerpo minimiza recursos, es decir, tiende a gastar la menor energía posible en todo. Y el ser humano, su tendencia, su inercia es la misma. Con lo cual, lo que hacemos es darle el mando a otro. Por supuesto. Ese otro se erige como líder depredador, pero no es porque él se erige, es porque yo. Por supuesto, por supuesto. Cuando digo yo, nosotros. Y yo me meto dentro del saco. Entonces, por supuesto. No me considero fuera del rebaño, soy un borrego. Faltaba más. Entonces, eso es la evolución a base de sufrir. Yo recientemente llegó un momento en el que me planto ya cansada de esta manera de evolucionar. Porque dices, sí, no, me sirve, sí. Las crisis sirven, sí. Pero llegó un momento en que dice, ¿solo se puede hacer así? No. Entonces a mí me gusta este planteamiento que tienes también, de evolucionar de una forma diferente, sin necesidad de sufrir. No oponiéndome al sistema, sino yendo a favor de otro sistema. Claro. Es decir, si yo tengo dos hogueras, una está en casa del vecino, el depredador, el líder depredador, y otra está en mi casa, y la que quiere estar caliente soy yo. Si sigo echándole leña a la hoguera del vecino, aunque esa leña sea, es decir, es como si yo cojo los troncos para palear al vecino, en vez de coger los troncos y alimentar mi hoguera. Si yo no le echo los troncos al vecino, él no va a tener leña con que alimentar su hoguera, esa hoguera se va a apagar sola, por falta de alimento. Sí, sí. Entonces, son conceptos que aunque parecen tontos, sí son sumamente importantes, porque no le damos la importancia que tiene realmente a eso. O sea, podemos evolucionar, podemos cambiar, puede cambiar el sistema, no realmente montando un show, como yo digo, tirando cohetes artificiales y demás, sino simplemente trabajando a favor nuestro, sí, no en contra de. Exacto. Como dijo una vez Gandhi, vamos a ir a favor de la paz, creo que fue Gandhi, si no estoy equivocada, en vez de en contra de la guerra. Sí, sí, sí. Entonces, una vez ya tenemos claro eso y decidido que nos vamos a empoderar, todo este sistema que tú nos propones, toda esta transformación. Sí, este sistema de trabajo, vamos a decir. Me gustaría saber
algunas cosas. Primero, ¿cómo integro yo eso en el día a día, hablando de la 3D? Ya sabemos que emocionalmente, espiritualmente, como crecimiento personal, puede ser muy potente. Pero ¿cómo se traduce eso dentro de la vida de una ama de casa, dentro de la vida de un comerciante, dentro de la vida de un papá que tiene un niño índigo que lo vuelve loco con preguntas que no sabe responder? Y por otro lado, ¿a partir de qué edad se puede empezar a practicar este sistema? Porque yo tengo una hija, por ejemplo, con 14 años, que le encanta este tipo de historias, y me dice que en los colegios por favor, no hay nada así. obvio, Que ir en charlas. Oh. Piden ellos. Por favor, Piden los niños. obvio. Entonces, ¿desde qué edad se puede aplicar toda esta forma de trabajo, toda esta forma de pensar? Algunos padres dirán desde los 7 años, otros dirán desde los 9, cada vez más temprano. Hay que entender la maravilla de la creación como opera. Los millones y millones y millones de niños, miles, que están viniendo con ese nuevo estado de conciencia, vienen con una finalidad superior. Vienen a suplantar a una civilización que degeneró. Vienen a suplantar esa inconsciencia colectiva de la que tú hablabas hoy. A ese rechazo sistemático a las cosas más elementales y más simples. Por lo tanto, hay un cambio. En 2 generaciones tenemos una humanidad completamente diferente. Completamente diferente. Son inteligentes, son sabios, son amorosos, son compasivos, todo lo demás. Por supuesto, por eso son el centro del ataque. Todos los programas que hay, todos, no voy a nombrar ninguno en particular, para destrozar a la juventud en su propio nacimiento, están creados justamente para crear el mundo, para oponerse a la maravilla que viene, porque los que están allí no son tontos y saben perfectamente lo que ocurre por un lado y por el otro lado. Y saben que la caducidad es corta. Y por lo tanto, arman programas de todo tipo, los visibles y los invisibles, para frenar la evolución de la gente en el mismo momento. Pero esos seres son almas tan evolucionadas, son tan avanzados, mucho más avanzados que sus padres, infinitamente más avanzados que sus abuelos. Ahí hay todo un drama social, porque permanentemente vemos niños tremendamente creativos. Claro, como las madres trabajan, ¿no? Están los abuelos, que es maravilloso que los abuelos atiendan y todo lo demás, pero ¿qué ocurre? Que escuchan 50 veces por día, no te subas que te caes, no corras que no sé qué, no juegues acá, no, es brutal. Solo hay que ir escuchando lo que ocurre en el tránsito, en las avenidas, en las calles, en los barrios de los lugares donde uno esté andando, para escuchar los diálogos que se dan entre los educadores de turno, que son los después van a la escuela y lo mismo. Entonces es brutal. Es decir, se les está machacando desde el comienzo. Y un ser que puede ser potencial, extraordinariamente creativo, extraordinariamente expansivo, se le anula últimamente porque lo que escucha es el no saltes, no corras, no juegues, no te reúnas, no vayas, no vengas, no mires. Bueno. Pero la potencialidad es brutal. ¿Cuándo? Cada vez despiertan más pronto. Y a los 14 años, que para mucha gente puede ser que es la edad de la tontería, hay gente con unos niveles de conciencia espectaculares, que te hacen algunas preguntas que los padres que no están preparados no tienen ninguna posibilidad de responder. Por eso, dentro del cuarto sector hay un trabajo potente con los jóvenes, en los que no intervendrá ningún adulto. Eso es lo interesante, porque los adultos intervienen para dar contenidos y para sesgar el camino hacia mis intereses, políticos, religiosos, militares, del tipo que sea. El trabajo de los jóvenes en el cuarto sector tiene que ser hecho por jóvenes, para los jóvenes y por los jóvenes, punto. Igual que con la mujer, igual que con los adultos mayores. Así que es maravilloso que los chicos estén en ese nivel y cada vez los vamos a ver haciendo preguntas más retadoras y más fuertes a más corta edad. ¿Te quedó una pregunta? Ha quedado una parte que era la de aplicar todo ese... Sí, importantísima. Por favor, gracias. Nada. Sí. Esto es tan importante y es tan trascendente que no nos permitimos incluir nada que no sea aplicable para una madre, para un padre, para un educador, para un gerente, para un profesional. Hemos trabajado con todos esos niveles. Son 40 años de estar trabajando en distintos países con miles y miles de personas, en distintas organizaciones. Es de la vida diaria el tema. El liderazgo creador no es una cosa abstracta y no es para una élite, por favor.
es una cosa que todas las personas potencialmente las pueden desarrollar y ojalá lo desarrollen, porque cuanto mayor sea la velocidad en la que se expanda, mayor facilidad para neutralizar un momento tan terrible y para abrirnos a un momento de gloria para la humanidad que viene inevitablemente. Muchas culturas han planteado que detrás de la era de hierro, que es esta, viene la era de oro, y ya se sabe. Después se podrá complicar, bueno, si el proceso es así. Pero de momento vamos hacia una explosión de creatividad y de buenos resultados en todo sentido, basado justamente en el trabajo diario y en el ambiente donde uno está. Si lo que te estamos planteando no te sirve para la casa, ¿para qué lo querés? Si no te sirve para la empresa, ¿para qué lo querés? No es una educación para la montaña y para el lago, es una educación para el día a día. Está sacada de ahí. Cuando yo te planteo que tú crees, por ejemplo, tu lista sagrada, no hay ningún líder creador que no tenga su lista sagrada hecha. ¿Y qué es la lista sagrada? Son definiciones sobre 15, 18, 20 temas clave, como la salud, como el trabajo, como la autoeducación, como el amor, como las relaciones creadoras y constructivas. Son todas afirmaciones muy poderosas que hace cada uno con su propio idioma, con su propio contenido, con su propio significado. Este es un programa, si me permiten decirlo en 2 palabras, que tiene un significado profundo y que tiene una significación extraordinaria por la proyección que tiene para que cada uno lo dé en los ámbitos donde actúa. No está dirigido para el individuo egoísta que quiere mirarse en el espejo y decir qué bien que me va, cuánto dinero gano, qué profesional que soy, sino justamente para el que quiere compartir todo eso. Pero está basado 100% en la vida de cada día. Hay temas extraordinarios, hay trabajos fantásticos, porque cambian vidas. Cuando tú, es decir, ¿qué es lo que ocurre? Tú miras a las generaciones anteriores, es patético. Salen de las farmacias con bolsas similares a las que uno sale de un supermercado. La cultura de la enfermedad. Pero ¿qué ocurre si tú dices que tu salud es perfecta? Y no tienes necesidad de tomar ni siquiera un analgésico. Y no te duele nunca la cabeza. Y no tienes esto y no tienes lo otro. Es decir, es uno el que crea esa cosa. Pero tengo que salir del miedo. Tengo que salir de la duda. Tengo que salir de todas esas cosas que están dentro de la ignorancia, precisamente. No está solo el crimen. No está solo la corrupción. Está el miedo, la duda. Son este tipo de cosas que empantanan, que frenan la evolución, que frenan el desarrollo. Y tú te das cuenta de esa gente, de la misma manera que se dan los perros, los gatos, los caballos y las plantas. Te das cuenta porque no podemos dejar de irradiar lo que somos. El exterior dice qué pasa en nuestro interior. Y si tú ves una persona con miedo, por todos lados lo transmite. Su voz, su aspecto, todo. Entonces, esto está basado en la vida diaria, en las cosas que tú tenés que hacer cada día para estar funcionando. Autoeducarte, tener una buena salud, tener una alimentación sana, practicar relaciones creadoras y constructivas con tu gente, tener un sentido constructivo de la vida, de tu vida y de la vida de los demás. Hay una cantidad de deberes para hacer que no están integrados en ningún programa educativo. Por lo tanto, el liderazgo creador es un liderazgo ejercido por las personas autodidactas que toman partido por la vida más allá de lo que le ofrece el sistema. Porque el sistema no te ofrece nada de esto. ¿Qué va? Por favor. Muy bien. Gracias por compartir todo esto y bueno, los que tengan interés no se van a arrepentir nunca de haber invertido un día en hacer un seminario de liderazgo creador. Van a recibir toda la información del contenido y todo lo más durante este mes a través de la Caja de Pandora. Muchas gracias por acompañarnos y a los que nos están viendo, gracias también.